Tremenda confesión que acaba de hacer la Marcela Villatoro en la comisión política, donde se está viendo la cadena perpetua. Dice que alguien de la Iglesia Católica le llamó diciéndole: ¿cómo es posible que haya votado por esto? Imagínate vos, la Iglesia Católica llamándole a una diputada de oposición para decirle que estuvo mal que votara por la cadena perpetua para violadores, asesinos y criminales terroristas. Mira vos, se quitó la máscara a la Iglesia Católica haciendo esto por la gran fruta. Gente, es que mire, si usted no entiende la magnitud de esto, le voy a pegar su cocada igual que al bicho, bicho. Este bicho me encabronó, me encachimbó el bicho. Pero ya sabe el maje que igual siempre hay aprecio para él. No lo hemos peleado ni nada, gente. No va a pegar que lo hemos peleado con el bicho, nada que ver. Estábamos ahí discutiendo con él el tema de lo de Credit Cash, pero creo que él, tanto como él como yo, tenemos diferente opinión. La opinión mía es distinta que la de él, pero igual no. Siempre somos cheros con el bicho. Mire, les quiero decir, imagínate, la Villatoro acaba de hacer una confesión tremenda donde el de la Iglesia Católica le dijo que cómo era posible que ella había votado por la cadena perpetua. ¡Jue madre vos! No se pudieron haber quitado peor la careta de defensores de criminales de la Iglesia Católica. Y esta soltó la sopa. Pero hay otra cosa que te traigo yo. La Bessie Ríos, mi amiga, la Bessie Ríos. Tacanga, dijo la changa. Se encachimbó contra la Claudia Ortiz y le da tremendo mensaje que le pega un pelón de cara de aquellos tremendos por no haber votado por la ley contra la cadena perpetua. Dice: ¿quién asesora a esta diputada? No la quiere. ¿Y quién la asesora a la diputada Claudia Ortiz? Hola, soy Chucky. Correcto, la Chucky es la asesora de la Claudia Ortiz principal. Y supuestamente, hasta donde me llegaron informes a mí, dicen que la Chucky quiere el puesto de la Claudia Ortiz. Eso no lo sé. Pero le traigo eso que viene candente. También el señor Remberto le pega su basculeada al Chino Flores. No, y que te traigo pijazo limpio acá, papá. Pijazo limpio. Escuchemos lo que dice la Marcela Villatoro, pero antes que nada, ya sabe, mire. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. Regáleme ese likezote, púchemele ese like, por favor, regáleme ese hypeo y dígame qué opina usted de lo que la Iglesia Católica ha hecho acá. Mire esto. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, colegas, también a los medios de comunicación y a los señores magistrados que nos acompañan en el seno de esta comisión. Para nosotros creo que era muy importante también escuchar lo que ustedes tenían que decir sobre el tema, porque al final nosotros o la Asamblea Legislativa puede hacer la ley, pero quienes la ejecutan son ustedes. Así es que era importante conocer su versión de la constitucionalidad también, si era importante, porque yo he visto que varias personas han hecho ciertas críticas también en las redes sociales. Y a varias personas también les sorprendió el hecho de que el grupo parlamentario al cual yo represento pues hubiésemos apoyado en esta reforma constitucional. También es una forma para aclararle a la gente, porque muchas veces se dice que nosotros queremos que los pandilleros salgan libres, y por lo menos de este grupo parlamentario del cual yo represento, con esto hemos dejado claro que no es el caso nuestro, sino que al contrario, que todo aquel que le ha hecho daño a la población salvadoreña pague. O sea, en pocas palabras, está dando a entender que la Claudia Ortiz sí defiende a los pandilleros. ¿Vio que le dije? Está en la misma posición, se la acaba. Se queda en la cárcel para siempre, Oiga, que es la idea. Sin embargo, también hay varias cosas y puntos que ustedes han aclarado, sobre todo con el tema de la reinserción y sobre el tema también de cómo ayudar y no solo prevenir, sino cómo hacer que esta gente, por lo menos, aunque esté encerrada, no cause daño a la sociedad. Y esto es importante porque hay varios países en el mundo que tienen la pena perpetua, Estados Unidos, aunque con ellos es el common law, pero en otros países también se sigue y se ve este tema. Y también hace poco me llegaban críticas de una persona de la Iglesia Católica que me llamó por teléfono y me dijo: ¿cómo es posible que siendo vos una persona católica hayas votado por esto? Y le digo:
creo que tenés mal definido tu tema con respecto a esto de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no está en contra de este tema, al contrario, lo que está en contra es de la pena de muerte. Pero también parte de lo que habla la misma Iglesia es cómo ayudar a la reinserción, cómo ayudar a que se revisen las penas y cómo buscar de que esta persona no sea dañina para la sociedad. De hecho, por eso es que yo incluí el día que estábamos discutiendo esta reforma constitucional, el que se hiciera la castración química, la ley de castración química. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, es una persona, un violador, ha estado preso varios años, le ponen su cadena perpetua y de repente él decide reconformarse, digámoslo así, siguiendo todos los procedimientos dentro del penal, hace las cosas bien, sale, aunque sea un psicólogo o un psiquiatra que lo analice, en su momento dice, no da problema para la sociedad, lo dejan libre y vuelve a cometer un delito igual. Y eso pasa, ustedes como juzgadores lo han visto. Es bien difícil el poder saber, el poder definir como juzgador si esta persona va a reincidir o no. No se sabe porque le pueden hacer todos los peritajes psicológicos, pero al final es una decisión únicamente del individuo. Y era por eso también que es importante el retomar en cuenta esta propuesta que yo decía de la castración química. ¿Por qué? Porque esto al final lo que hace es que esta persona independientemente cumpla su pena, digamos que pasa a revisión y dicen que no es un problema para la sociedad después de tantos años, pero ella no va a ser un problema tampoco para la sociedad afuera, porque ya va a haber seguido su procedimiento de castración química. Pero es que la castración química media vez se la van a dar estando preso. Pero ya afuera no. O sea, ya no va, el gobierno ya no va a tener por qué dársela. Entonces yo creo que incluso al día de, no sé si ayer o el día de ahora, el gobierno de Italia ya lo envió a la Asamblea Legislativa, digamos, de ellos para que se comience a estudiar este tema. Y hay países que lo tienen, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia. Entonces creo que no tenemos que tenerle miedo a ese tipo de temas, porque mucha gente que pues es normal que haya desconocimiento del tema, creen que es algo físico, que le van a cortar partes de su cuerpo, y no es eso. Le van a mochar el pico. Sino es un tema meramente de medicamentos que inhiben el deseo sexual. Entonces yo quería aclarar esos temas también, porque también me han llegado personas que me han hecho, por ejemplo, preguntas y me dicen, mire, ¿qué pasa con él? Porque la ley también habla con respecto a personas que se hayan beneficiado indirectamente, por ejemplo, de los pandilleros, por decirle algo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los viejitos o los hijos de personas que estuvieron implicadas en casos de terrorismo y que han tenido y que se les condena con cadena perpetua, pero sus familiares se beneficiaron en su momento de esto, aunque ellos probablemente... Bueno, que trabajen los cerotes, hombre. Dejan de andar pidiendo beneficios para familiares de pandilleros, vos. Hay que trabajen, hombre. ¿Y cómo la gente honrada hace, pues? La gente honrada, ¿cómo hace? Trabajando, hombre. Deja de estar diciendo cómo van a hacer a la gente. Que se la vean ellos, hombre. Que comiencen a trabajar, que se empiecen a ganar el dinero legalmente. Oíste esta, vos. No sabían o lo que fuera, pero qué pasaría con ellos y más si son menores de edad también. Yo creo que esa era una duda que me hacían bastante, y el otro es que es bien importante también la forma de capacitar en los juzgados a los jueces en esta materia. Porque no es cualquier cosa, es quedarse encerrado técnicamente para siempre. Y entonces muchas veces es importante que ellos tengan claridad sobre las pruebas que se van a presentar. Yo les había pedido a esta comisión que, por ejemplo, viniera medicina legal para poder aclarar protocolos con respecto a seguir, en ejemplo, en el caso de las violaciones. Porque muchas veces las mujeres desconocen el procedimiento que tienen que seguir cuando han pasado por algo tan delicado como esto, y también
hay personas que sean mujeres también que se han aprovechado de esto para inculpar a otras personas. Vaya, por lo menos al fin dijo algo bueno esta. Yo le hacía la pregunta al ministro de Seguridad con respecto a ese tema y el ministro me decía, no, mire, ya hay una especificación sobre las falsas denuncias dentro del código. Pero yo le dije que vendría bien también dejarlo establecido dentro de la ley también de una forma especial, porque recordemos que tiene que ver también con la proporcionalidad en este caso. Aquí lo que querían de hacer que esa gente que acusa a alguien solo por acusarlo y solo por odio o porque le quiso hacer algo que se las debía y no ha cometido el delito por el cual podría tener cadena perpetua, pues que le den cadena perpetua al que acusó al otro sin haberlo hecho, sin haber tenido pruebas o haber la otra persona cometido el delito. Así sería bueno, ¿va? Caso de la pena en estos casos tan difíciles, ¿verdad? Entonces tendría que verse más que todo. No sé si ustedes también estarían de acuerdo en verlo en ese sentido. Y por otro lado, yo le decía esto de los jueces porque, muchas mujeres, en mi caso, por ejemplo, yo puse una denuncia a alguien que estaba acosándome públicamente en redes sociales, en persona. La jueza de una vida libre de violencia hacia las mujeres me había decretado medidas cautelares. Al día siguiente sale un loco que todos conocen tirándole a Walter en redes sociales, amenazando a los jueces, amenazando que ahí les iban a dar fuego, que cómo era posible, que esos jueces eran arenazis, o sea, algo bien grave. Porque sí, que te acusen ser de arena, eso sí es grave. Amenazar a una juzgadora que únicamente estaba cumpliendo la ley y obviamente esta persona pide a la Cámara que revoque esta apelación y obviamente después de tanto relajo se la revocaron. Oiga. ¿Por qué le pongo todo este caso? Porque yo creo que muchas veces es un tema que los jueces tienen que estar claros y certeros del momento y la decisión que están tomando. Los jueces no deben de sentirse amedrentados ni con miedo porque un loco los vilipendea en redes sociales. O los jueces tienen que tener claridad cuando la ley lo dice y más en materia que tiene que ver con mujeres y niños. Porque eso es lo más delicado. Las violaciones, usted mismo nos lo establecía, más que todo se da en niñas menores de edad. Entonces es importante buscar la forma de que los jueces sí estén bien capacitados en esta materia, para que tengan claridad al momento de aplicar la ley. Muchas gracias. Bueno, ahí está. La señora Marcela Villatoro confiesa de que la Iglesia Católica la reprendió de que por qué votó por la cadena perpetua. Increíble, pero cierto, aunque usted no lo crea. Increíble, la Iglesia Católica enojado porque se aprueba la pena de la cadena perpetua. Qué cabrón va, qué yuca va, cómo se dan a conocer los señores de la Iglesia Católica en ese momento y esta que no se queda callada porque esta le vale madre. Y lo dijo. Bueno, por otro lado, Bessie Ríos, papá. Como sí, es cortina de... Está encachimbada la Bessie Ríos, papá. Está encachimbada mi amiga la Bessie porque dice que no sabe quién asesora a la Claudia Ortiz. Se la lleva de Vivi, una gran bruta, que vea. Yo lo sé. Hombre, pero ahí es donde uno dice, ¿y la oposición quién diablos la asesora? Porque tuvieron un momentum ayer, desde mi opinión y desde mi perspectiva, un momento en el cual pudieron haber aprovechado para sacar rédito electoral y fuesen sus declaraciones las que estuvieran circulando en los medios de comunicación. No aprovecharon el momento. Entonces uno dice, chanfle, ¿será que de verdad están mal asesorados? Quítalo. La otra pasmada hasta voté en contra. Quítalo. La otra pasmada le dijo a la Claudia Ortiz. O sea, ¿quién los asesora? ¿Quién diablos los asesora? ¿En serio? ¿O de verdad es una posición en renta? Bueno. O sea, que está a la venta, pues, que se renta al mejor postor para cometer los errores estratégicos y políticos que cometieron el día de ayer. ¿Cómo? Es una estupidez haber votado en contra el día de ayer, políticamente hablando. Pero alguien me dijo,
Alguien le dijo, y el que le dijo y le asesoró así, créanme, no quiere a muchacha. Oiga. No quiere a muchacha. Porque, pues, lo correcto, si a mí me hubiera preguntado a alguien, mire, viene esta reforma, ve si qué cree que deberíamos de hacer, inmediatamente le hubiera dicho yo, ni se le ocurra votar en contra. Usted me vota a favor, pero me va a hacer los siguientes cuestionamientos. Si se va a equiparar la pena de los que denuncian de manera falsa temas de agresión sexual, va a pedir que incluyan a los políticos y va a solicitar que Centros Penales explique qué pasó. Y tiene que decir con claridad que esta reforma responde al escándalo que hay por los informes presentados por la audiencia en la CIDH. Pero si bien es cierto que esta reforma responde a eso, mi voto está listo para tener presos a los violadores y a los asesinos y a los terroristas, porque a mí no me tiembla la mano. Pero a ustedes, bancada, sean si les tiembla la mano para mandar a llamar a Centros Penales y que nos explique que ha sido un violador en el centro histórico. ¿Ah? ¿Por qué no dijeron eso los diputados de oposición? Y después ustedes quieren que yo les crea que no son oposición controlada. Y un montón de tarados se vienen en contra de mí porque yo los critico. Es que usted hace creer que la oposición es la mala. Oigan lo que les estoy diciendo. Cuando tenés un momento en el que podés hacer algo de verdad que te permita incidir políticamente hablando, es decir, no tener los votos y no se los iban a aprobar. ¿Y ustedes creen que se los iban a aprobar? Claro que no, nunca se los aprueban. Pero hubieran sido diferentes los titulares ahora. La oposición pide en bloque que se incluya la pena de muerte para políticos corruptos. Y fíjate que en ese sentido tiene razón la Desi de decir que hubiera votado a favor, porque con o sin su voto, esto siempre iba a pasar. Pero la Claudia tenía una oportunidad de oro para ganar títulos, que tanto le gusta a ella, ganar cámara, ganar títulos. ¿Me entendés? Pero es que son brutas. Él ha de haber asesorado la Chucky. La bancada oficialista nega los votos. ¿Va? ¿No hubiera sido diferente el manejo? Entonces, por favor, se los digo y se los encomino para la gente que suele venir a mis en vivos a decirme, usted solo habla mal de la oposición, usted solo dice cosas de la oposición. Oigan, fíjense en lo que pasó ayer. Escuchen, dense en cuenta lo que pasó ayer. Entonces no compren ese discurso que esta oposición no es controlada. Ayer les probaron que está en alquiler. O sea, en pocas palabras, la Claudia Ortiz se ha vendido según Bessie Ríos, mi amiga la Bessie Ríos. A otro que le pegaron su chamarreada fue nada más y nada menos que al Chino Flores. Dice don Remberto González, le da tremenda huevada al Chino Flores al decirle que El Salvador no necesita gente mediocre, él necesita gente que sepa de verdad. Vea esto. Sí tiene experiencia, pero para chotear iba China, va. pero por lo menos tiene alguna orientación, pero de eso, a que va a asesorar a la empresa privada para estar loco, y clave le pueden dar a él y a todos los otros 9 que tiene más o menos, ahí va, más o menos. Pero el país no necesita más o menos. Decir más o menos es decir mediocre. El país no necesitamos mediocres, no necesitamos más o menos. Necesitamos gente que sepa de verdad. No es que porque yo fui a chotear a China ya voy a saber todo. No, hombre, eso no es así tampoco. O tal vez estuvo en Nicaragua, dicen, no sé a dónde. Él sabe, mire, el chino es el más vivo de todos esos. Fíjate lo que le estoy diciendo. Él lo que está haciendo es jugando política, según ellos, con nosotros, con el pueblo y con ellos, allá adentro, para que lo dejen ser siempre secretario general. Vaya, o sea. Él es un comediante. Ah, chingado. ¿No? Yo pensé que cuando le dijo él es un comediante, ¿qué le iba a decir? Es un come mierda. En la política no va a vivir mucho tiempo, pero quiere ser una persona que tenga tentáculos siempre para estar viajando, ¿verdad? Para estar recibiendo algunas ayudas, ¿me entiendes? Como líder de un partido que ya está moribundo. Vaya, realmente ya está moribundo. Si ahí solo está de comprarle una caja de pino para enterrarlo. ¿Me explico? Pero él no se ha dado cuenta de eso. Y si se dio cuenta, por lo que es el más vivo de todos, dice, este cadáver
aun mientras no lo entierre, le saco provecho. Esa es la mentalidad de él. Mientras no entierre este cadáver, yo soy el dueño de este cadáver, ¿verdad? Y entonces los demás ahí andan como tontitos siguiéndolo, que es un poquito, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Pero el más vivo es él, y mire, seguramente eso va a pasar, ¿verdad? Porque estamos bien jodidos, Remberto, porque si el chino es el más vivo en los políticos, sí estamos bien jodidos. De los políticos de izquierda, me refiero, de eso. Ok. No, de los políticos no, para de nada. toda la oposición, pensé yo, pues. No, del grupo de él. Del grupo de él. No, del grupo de Arena es otra cosa, ¿me entiendes? Lo que le pasó a Arena es que después de los acuerdos de paz, esas trinquetadas, esos arreglos políticos que hizo con el frente, lo que lo dañó y lo contaminó. Total que Arena ya no sabía si era 2.0 o el frente era Arena 2.0. Gemelitos. Una confusión, porque eran dos antagonismos. Arena defendiendo el sistema de libre empresa, supuestamente, y los FBLN defendiendo la izquierda, supuestamente. A los delincuentes, pues, supuestamente. Total que cuando se hizo ese revoltijo, el pueblo se confundió. Todos nos confundimos. Bueno, ¿y esto qué pasa, pues? Yo fui viendo ¿qué pasa? Pues empecé a preguntar, ¿va? Como empresario que soy, y así, ¿sí? Les decía a todos, ¿qué pasa? Ese besuqueo, no, es por la paz, hombre, y les decía, ¿pero cuál paz? Les decía yo, si con la guerra 80,000 muertos y con estos 200,000, ¿de cuál paz me están hablando, pues? No, pues sí, pero es que la política, tú que eres politólogo, me decían algunos, tenés que entender que los procesos van caminando lentos, pero que ahí van, que yo tenía razón desde el momento que les empezaba a reclamar. Les dije, ¿cuál? Yo no entiendo. Estos tienen una línea, les dije, ellos los van a absorber a ustedes, no ustedes a ellos, porque hay gente que me decía, espérate, que esto ya lo vamos a ir jalando para acá, no, eso no se jalan para acá, ellos los van a jalar a ustedes, y eso pasó. Ellos los estaban absorbiendo. Todos los contaminaron de una forma que después algunos de Arena y hablaban como que eran guerrilleros. Peor que un comunista. Yo les he oído a algunos. Entonces, ¿me entienden? Esa confusión, ojalá que de aquí en adelante se clarifique la cosa. Porque si no, Arena también está condenada a morirse. Ya, si es que eso es lo que queremos, don Remberto. ¿Verdad? Sí. Los dos se van a morir al mismo tiempo. Y ahí que se vayan a besuquear donde quieran, va a abrazar, pero que no estén dañando al pueblo salvadoreño, porque esa alianza nefasta fue la que vino a confundir al pueblo. Y así fue como ellos lograron llegar 10 años al poder. ¿Me entiendes? Porque la misma derecha, llamémosle así, los mismos empresarios, algunos sucumbieron ante el encanto de querer poder hacer negocio con ellos. ¿Cuál? Con ellos no hay poder negocio, ellos simulan. Vean, simulan que les gustan las libertades. Hablan de democracia y son antidemocráticos. Le hablan de libertad y de la libertad no cae nada. Hablan de desarrollo económico y no les gusta el desarrollo económico para el pueblo. Solo para ellos sí, va. Pero para el pueblo no. Y yo está demostradito. Bueno. Vaya, o sea, mira, y el chino en la conferencia de prensa dio a entender que ya la cadena perpetua ya estaba en El Salvador. Sí, es que todos sabemos que había cadena perpetua por los años que le daban a la gente, y está excelente, ¿no? Pero no estaba todavía en la Constitución, algo que ya se hizo. Mira esto. Buenos días, Manuel. Quisiera saber su opinión acerca de la reforma que se aprobó la semana pasada con respecto a la cadena perpetua, en la cual esta se le interpondría varios delitos, entre ellos homicidio, terrorismo y violación. Quisiera saber su valoración acerca de esto y también que no se convocó al director de centros penales para el estudio de esta. Gracias. Bueno, imagínense, mucha gente se pregunta dónde está el director de centros penales. No ha aparecido. Él tuvo que haber dado la conferencia de prensa. Oíste vos. Dar el informe, la propuesta. Sin embargo, con esta reforma, que fue inmediata, así, rápida, uno se pregunta, condenan a 62 miembros de la MS-13 a penas de hasta 130 años en El Salvador. Eso me lo mandó unas personas que están investigando, que leen los noticieros y leen las portadas de los medios
y la noticia. Lo repito, condenan a 62 miembros de la MS a penas de hasta 130 años en El Salvador. Condenan a 39 miembros de una banda criminal a pena de hasta 300 años en El Salvador. Acusado del feminicidio de una niña en La Campanera, recibe pena máxima de 68 años de prisión. Condena récord contra miembros de las pandillas MS a 1.335 años de prisión, 463 y 958 años de cárcel. Esas son las condenas. ¿Había necesidad de hacer esa reforma? No. Ahí está el Código Penal. Que no había necesidad, dice. ¿Oíste vos? Ahí está. ¿Sabe qué pasó? La cadena perpetua no surgió de una necesidad en el país. 7 años han pasado. 7 años. Oí. ¿Cuántos años del régimen, por ejemplo? Ya tenían penas de por vida, estos delincuentes, estos criminales ya tenían pena de por vida. ¿Sabe qué pasó? Esto surgió a raíz del escándalo del pedófilo. Oílo. De ese que casi lo convierte en artista de cine en el centro histórico, pintando al aire libre con una cantidad de equipos caros y bonitos, diciendo: esta es la libertad en mi país. Un pedófilo denunciado valientemente por la mamá de los niños abusados. No seas hipócrita, chinigo de la gran fruta. Si el FMLN ponía pandilleros a dar conferencias después en ese perro. Desde los penales ponía el FMLN a los pandilleros. ¡Ay! ¡Ay! Hoy resulta que él no se acordaba de eso. Hoy resulta que el FMLN nunca hizo nada de eso. Hijo, este fue por lo menos en el plan cero ocio, ¿va? Que tal vez reformando a una gente al maje que también yo dije que no era comprensible que sacaran ese maje. Yo lo dije. Pero chino, no te vengas a dar golpes de pecho, hijo de perra. Si el FMLN le hacía conferencias de prensa a los pandilleros adentro de los penales. ¿Qué me estás diciendo vos? ¿Qué me estás diciendo vos? Este perro piensa que uno no sabe su historia. Miren qué interesante. Bye. ¿Por qué no continuaron con esa campaña? ¿Por qué no continuaron con esa campaña, pues? No. A ver a quién se le ocurrió semejante idea. Así como al FMLN, a ver a quién se le ocurrió semejante idea de sacar pandilleros de los penales para ir a dar conferencias de prensa, bachino. A saber a quién se le imaginó esas grandes idiotas. Semejante idea de sacar a un pedófilo. ¿Oí? A dar... Hay mosquito. Eso va a ser un meme. Entonces, ¿se dan cuenta? Un pedófilo pintando. El distorsionador de la noticia va a sacar lo del mosquito y no lo del pedófilo. Oílo. Porque para eso están instruidos, para tergiversar la verdad que les duele, que lo restrega así como babosas en sal. Ay, babosa. Ese pedófilo llegó Son una babosa. a un lugar del centro histórico y comenzó a pintar. Y dijo, bueno, mejor no repito porque no se acuerda. a raíz de eso sacan esto, ¡pa! Rapidísimo, 3 patadas. Lo mismo que el informe de derechos humanos en Corte Penal, promovido por muchas organizaciones internacionales. Entonces hubo nervios. Oílo. Entonces a alguien se le ocurrió, saquemos al pedófilo. Oílo. Pero más pedófilo fue el que lo grabó, el que lo instruyó, el que le preparó el escenario. Esos son pedofilitos. O sea que entonces los del FMLN que sacaron a los mareritos, son mareritos. Va, chino.
Esos son mareritos. Son secuaces. Eso, los del FMLN. Cómplices. Los del FMLN. Imagínense lo que fue una valiente madre defendiendo Oye. la dignidad de su familia, de su hijo, abusado sexualmente. Ese tipo nunca tuvo que haber salido de la cárcel. Nunca. Nunca. Porque así lo prometieron. Oye. Y miren cómo son las cosas. Hasta le hicieron un video, un spot y casi le dan un Oscar. Ajá, un Oscar, porque ustedes lo que le dieron fueron prostitutas a los pandilleros. Este maje pia que uno no conoce su historia, vamos. Y con quien se molesta es con nosotros. Miren cómo son las cosas. Mira. Ahora solo falta que digan culpa del FMLN, ¿no? Y habla en un video que sale de un político que dice, si ustedes me ven acá que yo soy sincero es porque estoy aquí por no estar allá. Y lo mismo gesto que el chino hace de los movimientos. Ya tenemos 7 años de estar fuera del gobierno. Oílo. Y nos preparamos para regresar. Paso a paso. Paciencia. Bueno, ahí está este payaso. ¿Quién le habrá dicho que va a regresar el FMLN? Estás loco vos, chino. Gente, ya sabe, déjenme el likezote al video. Nos vemos mañana. Bye.